Aleluya, gloria a Dios, alabados al Señor. Estamos discutiendo entonces un poco acerca de la oración. Hay hay personas que no se sienten bien de la forma que algunos oran. La Biblia habla de que hay personas que Dios les ha perdonado muchos pecados y tienen más fe que otros. La Biblia habla de personas fervorosas. Hay personas que tienen un fervor que otros no tienen. La Biblia habla de muchos tipos de oraciones, ¿verdad? Como hemos visto ahora en Filipenses 4:6, orando con toda oración, súplica y acción de gracias. La Escritura nos exhorta a orar con toda oración. El Espíritu Santo me ministra a mí. Hay muchos hermanos, muchas hermanas y ministros que ya le han puesto aquí una fortaleza, una mentalidad y se molestan si escuchan a personas clamar. No te estoy hablando de orar en lenguas, ahora hablamos de orar en lenguas, que eso hay a muchos que le hacen irritarse 100%. Hay muchos que arden y se van corriendo si escuchan a la persona orar en lengua. Pero primero hablemos de clamar. Hay personas que no soportan escuchar a personas clamar. Personas que manifiesten esa fe como grano de mostaza, porque eso es el clamar. El clamar no es dar voces. El clamar es sencillamente hablar con fe, enviar la palabra de Dios en voz alta, con fe. Tú estás clamando. Ya si levantas más la voz, ya aún te puedes ver en oración con gemidos indecibles. Hay pocos que yo vea hablar de ese tipo de oraciones, pero si vamos a la escritura, al libro de Romanos, habría que ver en contexto lo que significa ese modelo de oración, de gemidos indecibles. Es más, es más, dice la escritura que no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar. Eso está en Romanos. No sabemos. Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos da ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos. Esta es otra versión, me gusta más la Reina Valera. Veamos, hagamos un pequeño exégesis acerca de la oración y ya cada uno ve dónde está y le pedimos ayuda a Dios, que Dios nos ayude. Romanos 8:26. Este es uno de los muchos modelos de oraciones que hay. Uno de los muchos modelos de oraciones que hay. Oración con gemidos indecibles. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, la palabra de Dios declara de que el ser humano ha sido creado de parte de Dios con debilidades. Amén. Eso lo hemos visto otras veces. Que Jesucristo ha declarado que venimos con ansiedad, que bajo ciertas circunstancias en nuestras vidas la ansiedad manifiesta. Por regla general, con las finanzas, cuando no nos alcanza la renta, etc., etc. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu y mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. O sea, lamentablemente no hay muchas personas que enseñen esto en la iglesia de Cristo. No hay muchas personas ahora volvemos a lo que significa el clamar, ¿no? Pero hagamos un poco más de énfasis en la oración de gemidos indecibles, aunque ni siquiera yo tengo
mucha experiencia aún. Aunque es verdad que el Espíritu Santo últimamente me está llevando a este tipo de oraciones, pero son tan íntimas que no me atrevería a hacerla con ustedes. Y me lleva el Espíritu Santo de estas oraciones porque veo la mano de Satanás, veo la mano del reino de las tinieblas en muchas áreas en mi vida que no se mueve. Empezando por ejemplo, la vida de mi padre, que es una persona un poco maltratadora, y muchas otras vidas, y muchas otras razones. Entonces, el Espíritu me lleva a veces a explotar, ¿no? Y a sacar de mí a través de sonidos bruscos, como una mujer en parto, pero veámoslo con más escrituras, ¿no? Porque cualquier doctrina, mira, yo estoy dispuesto a que una de las cosas que Dios me ha preparado es que a personas cuestionen mi doctrina. Tú tienes que, si tú quieres predicar la palabra, tú no puedes sufrir de orgullo, ni de ofensa, ni de furia, porque la Escritura dice que tenemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Tenemos que contender. Entonces, si a mí me vienen personas cuestionando mi doctrina, yo tengo que estar preparado y dispuesto para defenderme, ¿no? Con la palabra. Entonces, estamos hablando hoy un poco por encima acerca de la oración. Y estamos viendo la oración de gemidos indecibles. Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él no oró él hizo un punto de oración por 3 horas. O sea, Él no hablaba mucho con Dios. Fue una de las oraciones que el Padre no respondió a Jesucristo. Hubo varias veces que Dios no le respondió a Jesucristo sus oraciones. Una de ellas cuando dijo, Padre, deseo que todos sean uno, como tú y yo seamos uno. Esa oración tampoco se la ha respondido el Padre a Jesucristo aún. Podemos ver la separación que hay en la iglesia de Cristo. Aún así, Jesucristo hizo por 3 horas el mismo punto de oración. Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 horas son 3 horas. Y Jesucristo hacía esas oraciones y de vez en cuando gemía. Dice la Escritura que sudó como gotas de sangre. El apóstol Pablo, en Gálatas 4:19, él habla de este modelo de oración. Al apóstol Pablo se le cayó de la fe toda la iglesia de una. Toda la iglesia fue hechizada. Gálatas 3:1 decía, hermanos, ¿quién os ha, en inglés dice hechizado, en español usa otra palabra, ¿quién os ha, cómo es la palabra que usa en inglés la Reina Valera? ¿Quién os ha bewitched you? Gálatas 3, un segundo, por favor. Fascinó. ¿Quién nos fascinó? Fascinado. ¿Quién nos ha fascinado? La palabra fascinado significa embrujado. ¿Ok? O sea, toda la iglesia, no sabemos si eran 1000 o 10.000 o 7.000, toda la iglesia de una fue embrujada a través de falsas doctrinas, ¿no? Que unos judíos empezaron a traer a la iglesia, falsas doctrinas, incluyendo judaísmo, incluyendo cosas que no eran dadas por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aquí enseñó sus formas de rescate. El apóstol Pablo no fue allí a debatir con los falsos profetas o con los falsos ministros, a acusarlos. No, 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 no. El apóstol Pablo se fue y seguro que se metió un mes de ayuno o se metió una semana de ayuno, y el apóstol Pablo hizo este tipo de oraciones. Dice, hijitos míos, Gálatas 4:19, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto. O sea, ¿cómo puedes decir tú que tú estás sufriendo dolores de parto? Por el tipo de oraciones que Pablo hacía. Pablo hacía esas oraciones que acabamos de ver en Romanos 8:26, oraciones con gemidos indecibles, donde en tu mente Dios sabe, porque dice la palabra de Dios,
que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce en el corazón. Tú puedes orar con Dios en el corazón muchas veces. No necesitas a Dios decirle por qué está sufriendo. Pero Pablo, en estas escrituras, oraba con gemidos indecibles. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo hubo ocasiones que gimió al orar. Cuando le llegó el sordo, la persona sorda, dice que Jesucristo le puso los dedos en el oído y gimió, o sea, pegó una voz extraña desde sus adentros. Sacó una voz grotesca desde sus adentros y dijo, Éfata. Bendito sea el nombre de Dios. Por encima hemos visto el tipo de oración de gemidos indecibles, que pocos ministros hablan de ella, y yo el primero. Yo estoy empezando a descubrirla, como hemos dicho, por ciertas montañas que hay en mi vida que parece que no se quieren mover. Hay otro tipo de oraciones, porque lo que decía antes, porque hay muchos, aún pastores que se molestan con la oración del clamor, o con la oración en lenguas. Podemos orar en lenguas. Eso es algo que muchos dicen, han sentenciado de que no. Corintios dice que si no hay intérprete, no se puede orar en lengua públicamente. Pero ¿es eso verdad? Porque el libro de los Corintios fue escrito unos 60 años después de Pentecostés, o 70. Y mientras tanto, ¿qué? La oración en lengua era como el Ferrari. La oración en lenguas era como el Ferrari de aquellos cristianos primitivos. Era la moda. Es más, cuando tú estudias Judas 20, dice la escritura, edificándoos en vuestra más santísima fe. O algo así. En inglés dice más santísima fe. ¿Podemos ver eso, por favor? Eso es muy tremendo. Porque es que no hay un lugar en las escrituras donde diga tu más santísima fe. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No hay ningún lugar en las Escrituras donde diga santísima. O sea, santífica significa vuestra fe más santa. Vuestra fe más santa, dice las Escrituras, que es cuando tú incluyes la oración en el Espíritu. Ahora creo que el Espíritu Santo nos está guiando hoy a hacer un pequeño exégesis acerca de la oración, ¿no? La hermana Pepi nos ha guiado, la ha usado Dios para traernos aquí. Hay personas que se incomodan porque le han puesto esa fortaleza ya, esa mentalidad de que no se puede orar en lenguas. Ahora bien, si estamos estudiando la palabra, no se puede orar en lenguas. Si estamos haciendo cosas en la iglesia, no se puede orar en lenguas. Pero cuando empieza la iglesia a interceder, cuando empieza la iglesia a clamar, hay que ver lo que significa clamar también, otro tipo de oración. De acuerdo a Filipenses 4:6, orando con toda oración. La iglesia tiene que orar con toda oración. El clamar, ¿qué significa clamar? Jesucristo declaró, tenemos que ver al ciego Bartimeo, como ciego Bartimeo oró, que lo querían callar y no callaba. En voz alta, con autoridad, con desesperación, con certeza, con esa fe de grano de mostaza. Y Jesucristo declaró de que ese es nuestro estilo de vida. Lucas 18:7. Jesucristo ahí añade el secreto de uno de los secretos de sus escogidos. Uno de los secretos de sus escogidos, Jesucristo dijo en Lucas 18:7, es que claman de día y de noche. Eso lo hace un sacerdote. Eso lo hace una persona que ha sido entrenada en el sacerdocio.
y cooperativamente ora casi todos los días. Porque si tú quieres orar solo, tú no vas a ser capaz de orar como dice Jesucristo, clamando de día y de noche. Porque va a haber muchas épocas en la que la ansiedad te va a agarrar la mente, en la que la depresión te va a agarrar la mente, en la que te van a llegar problemas maritales, problemas económicos. Y si tú no tienes una compañía de sacerdotes, si tú no tienes una compañía de intercesión, tú no vas a ser capaz de cumplir ese requisito, de clamar de día y de noche. En fin, pero, entonces hay personas que llevan, que están acostumbradas a nada más que a rogar y a orar en silencio, que es súper lindo y es lo más maravilloso. Probablemente es lo más maravilloso. Practicar la quietud. Los que me conocen saben cómo hablo acerca de la importancia de practicar la quietud. Mateo 6:6. Estoy a la puerta. Jesucristo quiere comer en el corazón de nosotros, ¿no? Nuestro corazón es el Edén y tenemos que aprender a cerrar las puertas de nuestro corazón, callando las voces, muy importante. Entonces, por eso es que cada oración tiene lo suyo. Pero sabemos por revelación del Espíritu Santo que hay aún muchos pastores, muchos líderes que odian ver manifestar la fe como grano de mostaza. Y odian que se ore en lenguas. Mira, si tú estás orando, si tú estás clamando como como el ciego Bartimeo, o como Jesucristo ha declarado en Lucas 18:7, que clamaremos de día y de noche, si tú estás clamando y somos 10, yo he estado orando en lenguas con 100 personas en una iglesia y con orden, y hemos estado 1 hora y 2 horas y 3 horas orando con orden. Y esta hora está guiando la hermana Marisa, va a estar orando por santificación. Y la hermana disparando ¿Y cómo se oran 100 personas o 1000 personas al mismo tiempo en lenguas? ¿Cómo puede haber orden ahí? Puede haber orden. Pues la persona que está guiando, todos conocemos quién está guiando, y cada vez que la persona dice amén, las personas se callan. O sea, aunque tú estés clamando, pero tú de fondo tienes una atención al orden, a la voz de la persona que ha sido asignada para guiar las oraciones. Y se puede orar en lenguas con un orden. Pero hay personas hay personas que ya le han puesto esa mentalidad y detestan el oído de las lenguas. Porque es que si tú estás clamando, mira, lo primero, si tú estás clamando, tú no puedes oír si yo estoy orando en lenguas o estoy orando en el entendimiento. Tienes que estar aquí muy cerca de mí. Si tú estás levantando la voz como guerrera de Dios, como guerrero de Dios, tú no puedes oírme a mí. Por regla general, puedes oír un poco de fondo, pero si te molesta que yo esté orando en lenguas, por regla general, es que hay algo mal. Es verdad que hay personas que tienen mal uso de las lenguas. Es un don que hay que saber usarlo también. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero escuchar lo que la hermana Pepe ha dicho. No, hermano, yo oro normal y me sale en lenguas, pero bajito. No lo puedo remediar. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, pero usted está hablando de dos cosas diferentes ahí. Porque una cosa es orar en lengua y otra cosa es hablarle a la congregación en lengua. Y el apóstol Pablo claramente habla de que si yo le hablo a la congregación en lengua, estoy cometiendo un grave error si no hay un intérprete de lengua. Porque si todo esto está pensado en alguien nuevo, si somos personas que somos antiguos en la iglesia y nos conocemos, claro, esto es como más común. El tema es el nuevo. El tema es el que está recién entrando. El tema no es yo con Dios, sino es el nuevo que está entrando, para que no se salga arrancando pensando que estamos locos, ¿entiendes? Por eso que el apóstol Pablo, y no es el apóstol Pablo, sino el Espíritu Santo de Dios, nos aconseja eso. O sea, si hay personas nuevas, ¿cómo yo me voy a poner a hablarle a ustedes lengua? Si hay una persona nueva, va a pensar que no estamos locos y se va a ir de la iglesia por culpa de mi mal proceder. Pero orar en lengua, eso es algo privado, es algo íntimo. Es algo que uno puede hacer todas las veces que quiera. Y si estamos en oración y la persona dice, oremos ahora, y yo me pongo a hablar en lengua, es un problema, es un asunto mío con Dios.
Y eso no hay ninguna provisión al respecto, porque la oración en lengua es algo que uno lo hace en intimidad, en tranquilidad. Pero si usted me pide, Eso oye, eso hermano, que usted lo dice, eso dónde lo ha sacado, que uno lo hace en intimidad, en tranquilidad. ¿Nos puede dar un dato bíblico, por favor? Que yo pero vea, mire, la iglesia no, oró en lengua a 120 personas al no, mismo tiempo, sin ningún intérprete, y fue el nacimiento de la iglesia. ¿Dónde dice la escritura que tú tienes que hablar en lenguas en intimidad? ya, No es pero, bíblico, hermano. No ya, es pero usted, bíblico. pero ¿por qué usted menosprecia la escritura donde el apóstol Pablo dice que no hay que hablar en lengua en público? ¿Por qué lo menosprecia? Por qué Porque, menosprecia esa escritura? No puede no, menospreciar esa escritura. yo No no la puede menosprecio, menospreciarla, porque es ni mucho palabra de Dios, menos. po. ¿Cómo si usted se va a poner a hablar en lengua a la congregación y hay gente nueva ahí que no entiende? Y si no hay un Ok, intérprete. ok, Pero está orar claro, en hermano. lengua, si usted quiere orar en lengua, claro, el tema, hermano, es que no es que el problema, hermano, es el orgullo y la altivez. ¿Entiende? Porque yo, por ejemplo, quiero demostrar que estoy bien con Dios, ¿entiende? Y me raza y hablo en lengua. Y yo me siento orgulloso porque yo tengo una excelente relación con Dios. Y el otro que está recién entrando, el nuevo, se va a sentir menospreciado, pues, hermano. Se va a sentir que es poca cosa. Se va a sentir que el otro sí que es espiritual. Pero yo no soy capaz de hablar en lengua. Hace tiempo atrás, muchos meses atrás, una hermana acá, a usted le dijo, hermano, yo no sé hablar en lengua. Yo te voy a hacer una oración, le dijo usted, para que hables en lengua. Y la hermana no pudo, no pudo. Entonces, Ok, ¿quién fue esa? ¿Quién fue esa? ¿qué ocurre con eso, hermano? Piensa usted en eso, mire. Mire, si lo que pasa, yo tengo una intimidad, yo le entiendo lo que usted dice. Si yo se lo comprendo, hermano. El asunto es que yo no tengo que mostrarme que soy más que el otro, ¿entiende? Yo no soy más que el otro. O sea, cuando usted habla en lengua y el otro no le entiende, ¿entiende? Cuando usted no le entiende, si el otro no le entiende, se puede sentir menospreciado, puede sentir como que es menos que usted. Y no, la idea es que nosotros guiemos a los hermanos a una relación con Dios. No a una forma de decir, yo sí sé hablar en lengua. Ustedes tienen que aprender esto. No, porque este es un proceso que tiene que vivir cada persona. O sea, siempre tenemos que pensar en eso, pues, hermano. Que hay gente que no le falta muchísimo. Está recién entrando, sabe poquito. ¿Entiendes? Entonces, claro, si estamos en un grupo más de avanzada, somos hermanos antiguos, claro, nosotros entendemos estas cosas y usted habla lengua y yo estoy tranquilo con eso. A mí no me da alergia ni nada, porque yo también, cuando oro, también me salen mis oraciones en lengua. Pero no lo voy a hacer delante de la gente, sobre todo si hay personas que son nuevas, ¿me entiendes? Ese es el tema. O sea, ¿quién eran los que estaban en los 120 de Pentecostés, hermanos? ¿Quién eran? Imagínense que Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Y cuántos quedaron para Pentecostés? 120. ¿Dónde estaban los otros 380? ¿Y quiénes estaban en los 120 de Pentecostés? Estaban los apóstoles, estaba María, estaban los hermanos de Jesús, estaban los principales, estaban entre comillas, los más capos. ¿Eh? Pero no es lo mismo hoy día. Cuando tengo un hermano que entró la semana pasada o que entró el mes pasado. Entonces, por eso que el apóstol Pablo aconseja y dice, hermano, si, si entra uno nuevo, van a pensar que estamos locos y va a salir arrancando. Por eso, nosotros sabemos si la oración en lengua es bueno hacerla. De hecho, está recomendada. Pero el problema es el orgullo, hermano. Es que la gente a uno lo ve como orgulloso, altivo. ¿Eh? Yo soy mejor. Yo tengo una mejor relación con Dios. Usted no. Usted todavía no habla en lengua. Usted todavía tiene que aprender. Conságrese más para que aprenda a hablar en lengua. Eso es lo que el otro recibe, hermano. Y por eso yo digo que, o sea, yo pudiendo hablar en lengua delante de los hermanos, no lo hago. No lo hago. Porque no quiero pensar, no quiero que otro piense que yo estoy sintiéndome en un nivel superior a él. ¿Entiendes? Eso. Muchas gracias, hermano. Entiendo, con gusto, hermano. Con gusto, está bien. Has aportado tu punto de vista. Has aportado tu punto de vista. Como decíamos, hay muchos tipos de oraciones. Hay muchos tipos de oraciones. La Escritura dice que no impidamos orar en lenguas. La Escritura dice que eran los apóstoles los dedicados a la oración y a la palabra.
los dedicados a enseñar al pueblo de Dios a cómo orar y a cómo estudiar las Escrituras. Y estábamos viendo por encima que si usted clama, si a ti te han enseñado tu pastor, tu apóstol, tu profeta, tu evangelista, a cómo clamar, a ti no te tiene que molestar que las personas estén orando. Es más. Ni siquiera te enteras si están orando en lenguas. ¿Por qué? Porque el clamar te hace orar con autoridad, levantando la voz. Es un tipo de oración. Hemos pasado de gemidos indecibles, que eso nadie lo predica, solamente un siervo de Dios. He visto yo orar en gemidos indecibles públicamente, a Gigi Ávila, solamente uno. Pero dejemos eso ahí porque yo creo que eso es bastante avanzado. Ni siquiera, yo aún no he llegado ahí todavía. Pero hablemos del clamor. Si una iglesia sabe clamar, el que haya algunos orando en lenguas alrededor, a 5 metros de mí, a 2 metros de mí, a mí no me influye. A mí no me influye, porque yo tengo la voz levantada. Yo no sé si están orando en lenguas 1 minuto, oran en entendimiento 1 minuto, oran en lengua 1 minuto, oran en entendimiento. Yo no lo sé, porque yo estoy con mi clamor. Yo estoy con mi clamor. Yo estoy con mi clamor. Cada 2, 3 minutos, cada 5 minutos. Amén. El pastor, el profeta, el apóstol. Hagamos este punto de oración. Padre, todo hechizo, toda brujería, todo ataque contra mi matrimonio, rompan en el nombre de Cristo Jesús. Oren con esa dirección, hermanos, pueblo de Dios. Ahora cada uno empieza a orar con esa dirección. Unos clamando, otros suplicando. Pero si tú estás clamando, hago énfasis. Tú, por regla general, no sabes quién está orando en lenguas. No sabes. Entonces, y acerca de por los nuevos convertidos, ¿no? Es por esa regla de 3, si vamos a poner siempre no, ese cuidado, ¿no? Que han llegado 5 personas del catolicismo hoy. Si, siempre hay un flujo de personas nuevas. Por esa regla de 3, las lenguas salen de la iglesia. Se acabó el tiempo de las lenguas y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Y nosotros venimos aquí a hacer la voluntad de Dios. Un tiempo para la administración de la palabra, media hora, 1 hora, sin problema. Ahí no habla lenguas ni nadie. Un tiempo para esta administración, para la otra, del mismo modo. Pero cuando está la adoración, que está todo el mundo con el clamor arriba, cuando estamos en un momento de guerra espiritual, que el Espíritu nos lleva a clamar, ahí se oran todas las oraciones. Ahí se oran todas las oraciones. Así como a mí el Señor Jesucristo me ha enseñado, yo no desprestigio a nadie. Mi madre lleva 2 años conmigo en el Evangelio, estoy súper orgulloso de ella. Ella no ora en lenguas, le gustaría, pero no ora. He orado por ella varias veces, no la ha recibido. Yo la amo igual a ella que si las hablase y amo igual a Jesucristo. Yo no soy el que da las lenguas. ¿Comprendes? Tú no te puedes sentir mal. Yo he orado por alguna hermana aquí y seguiré orando. Y te garantizo que tú no puedes orar conmigo mucho. Tú oras conmigo frecuentemente y un día de estos empiezas a hablar en lenguas. El apóstol Pablo dijo que los dones se imparten. Romanos 1:11 creo que es. Tengo ganas de ir a visitaros para impartiros algún don. Sabemos que los dones se imparten. Es cuestión de estar en el mismo espíritu, sin división, sin contiendas, aceptando nuestras diferencias y sin avergonzarnos del Evangelio. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo soy ministro de liberación. Dios me ha llamado como he dicho, a ayudar a las personas en la oración. Y hemos dicho que hay muchos tipos de oraciones. No son solamente súplicas y peticiones, muchos tipos de oraciones. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios.
Tengo estudios acerca de orar en lenguas, donde hay una exégesis más completa, pero creo que es suficiente por hoy. Creo que es suficiente por hoy. Aleluya. ¿Podemos tener un tiempo de oración? Entonces, si yo no sé orar en palabras, porque no es válido en lenguas. Exacto, la hermana Pepi dice que ella sabe orar en lenguas, pero se esfuerza para orar en el entendimiento. Tú ves, usted lo que necesita es ser discipulada en la oración. El discipulado de la oración es un discipulado como el de la palabra de Dios. Es más, la iglesia primitiva, antes de recibir la palabra, ellos ya recibieron el discipulado de la oración. Aquellos hebreos ya sabían cómo orar. Entonces, usted necesita discipulado de oración. Estos programas de oración donde usted reciba oraciones escritas y usted las repita. Y cuando usted lleve 1 año, 2 años haciéndolas, usted va a fluir. Yo empecé así 8 años atrás. Mi pastor, mi mentor, me daba las oraciones escritas. Las tengo ahí. Yo tengo ahí un folleto así lleno de programas de oración de todas las doctrinas. Y él hacía su prédica, su exhortación de 20, 30 minutos. Él venía, así como se me ha enseñado a mí el evangelio, y así es como yo voy a morir enseñándolo, ¿no? Si yo me subo en un púlpito a predicar 1 hora, yo tengo que ser capaz de orar 1 hora. Y entonces, así es como yo enseñé, me enseñaron. Empecé poco a poco, y yo, igual que la hermana Pepe, yo antes no sabía orar. He sido católico toda mi vida, el Padre Nuestro, y por papá, por favor, ayúdame en esto, lo otro, pero después fluidez, ninguna. Pero eso viene, como hemos dicho, con la constancia. Al estar en reuniones de estas, donde diariamente... mira, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. La iglesia, yo tengo un mensaje para la iglesia. Yo tengo un mensaje de Dios para la iglesia. ¿Ok? Es un mensaje de Dios. ¿Por qué ha fallado la iglesia a nivel mundial? ¿Por qué ha fallado la iglesia a nivel mundial? Es porque la iglesia no ha sido discipulada en la oración, por regla general. Por regla general. La iglesia no ha sido discipulada en la oración. Y por eso es que hay muchas personas que se han quedado en mitad del camino del proceso. No saben cómo salir de ese lodo cenagoso. Saben que 5 años atrás, 10 años atrás, tenían un fuego, tenían una pasión por las cosas, pero se han quedado y llevan ahí estancados 5, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque están en iglesias donde la oración no tiene el nivel que debería de tener. Aquellos siervos primitivos se reunían a diario, para que tú veas dónde está la falla. Aquellos siervos primitivos se reunían a diarios para hacer oraciones, no para hacer estudios bíblicos, ni largas exégesis a diarios, ni para estudiar y conocimiento, que es bueno y necesario sistemáticamente comer la palabra de Dios. Pero una cosa es que tú hagas el 50% de eso y otra cosa es que tu vida cristiana sea determinada a conocimiento, 100%. Entonces, la iglesia primitiva, dice la escritura en diferentes pasajes, suelo repetir, Hechos 3:1, dice que Juan y Pedro iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Tú verás muchas escrituras donde tú puedes ver cómo existía para ellos la hora de la oración, donde estaban condenados a tener que venir y a levantar sus manos y a orar juntos, guiados por los apóstoles y por los siervos que estaban al cargo. Entonces, eso no ha existido en la iglesia. No ha existido. Tú vas a la iglesia y dicen hay 100 miembros y hay 3 que se dedican a la intercesión. Lo han puesto como si es algo que lo tienes que hacer privado, como decía el hermano, algo que lo tienes que hacer privado, tú a solas. No. Pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos tú querías pertenecer a la iglesia de Jerusalén, tú tenías que estar ahí a diario para la hora de la oración. Y Pedrito y Juan y aquellos apóstoles te cosían con oraciones. Te cosían con oraciones. Hechos 12:5. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Ese hacía es de hacer. O sea, la iglesia hacía, o sea, venían con listas de oraciones que sacaban de la Torá, que sacaban de los salmos de David, del profeta David, de aquellos profetas. Venían, dice que hacía, o sea, que elaboraban, como se elaboran bizcochos o como se hacen zapatos, ¿no? Hacían oraciones sin cesar. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es una palabra que a mí Dios me ha puesto parte de mi asignación para traer a las iglesias. ¿Cómo está la oración en la iglesia? Porque es inaceptable de que la iglesia, de que un pastor, de que un ministro se suba en un púlpito 1 hora, 2 horas y ore 5 o 10 minutos. Y nunca, nunca, nunca se suba para orar 1 hora o 2 horas. Porque no pueden. Porque no pueden. Porque no ha sido un estilo de vida. Esto era una cultura de los hebreos. Esto ya era una cultura, ¿no? Y el evangelio se supone que es una cultura en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad. A hacer su voluntad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermano, claro, evidentemente la oración, una iglesia que no ora, es una iglesia que se va a morir por la comunión que produce la oración con Dios. Ese intercambio de ese hablar con papá en el fondo. Y ese espacio en la oración donde uno escucha la voz de Dios también que le habla a uno. Pero tal vez puede ser eso de que la gente no quiere hacer larga oración en la iglesia, porque justamente era la conducta que tanto criticó nuestro Señor Jesucristo de los fariseos, que hacían largas oraciones, como el fariseo y el publicano, que estaban ahí parados, y el fariseo oraba en voz alta, ¿ah? En voz alta, y fue, ¿no es cierto? Y hacía una larga oración, mientras el publicano ahí lo único que hacía, decía una pequeña frase: sé propicio a mí, pecador. ¿Mm? O sea, necesito perdón tuyo, Dios. Y nada más que eso. Entonces, tal vez tomando esa palabra de Dios, hoy día la iglesia en general no es la idea de hacer largas oraciones, porque en el fondo, o para rellenar, o como para que todos vean que yo sé orar largo, como lo hacían los fariseos, porque esa era una de las características de los fariseos, hacer largas oraciones para ser escuchados por otros. Eso fue lo que criticó el Señor, largas oraciones para ser escuchado por otros. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacía el Señor? ¿Hacía largas oraciones delante de ellos? No, se iba al monte en secreto, oraba, se quedaba toda la noche orando el Señor, en secreto, no en público. No hay ningún texto en la Escritura así que se haga una oración tan larga. Eh, pero cuando ora solamente por sus discípulos al Padre, antes de ir a la cruz, esa oración es más larga. Pero tal vez puede ser por eso. Yo pienso que tal vez los hermanos no quieren caer en eso, después de ser llamados fariseos porque hacen largas oraciones en público y, y tratan de un poco de imitar, tal vez, puede ser, lo que hacía el publicano, una oración más cortita, en secreto, yendo a lo justo y necesario. Pero claramente el cristiano que no ora es un cristiano que está muriendo, un cristiano que pronto ya no va a querer congregarse, que no va a querer aceptar servir a Dios ni hacer la voluntad de Dios. La oración es fundamental, claro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ahí viene el amarnos por encima de nuestras diferencias y tener cuidado cómo conjugamos las escrituras, porque el decir que las oraciones largas, mira, ayer creo que estuve compartiendo de esto. A mí me agarró el Espíritu Santo y estuve orando 4 años, una media de 8 a 10 horas en lenguas al día, a solas. O sea, a mí me era difícil salir de ese estilo de vida. Ahora no, ahora deseo que yo pudiera estar al 50% como yo estaba. Yo llevo por los últimos 4 años al 10 de fuego, aproximadamente, o al 5 o menos.
¿no? Etapas con el Señor. Etapas. Al Señor hay que servirle con fuego y sin fuego, ¿verdad? Nuestra fe, no andamos por vista, andamos por fe. Pero este es mi testimonio. Y yo me siento orgulloso del Evangelio y como Cristo ha trabajado conmigo. Entonces, yo vuelvo a repetir, yo fui agarrado por el Espíritu Santo por unos 4 años aproximadamente. Yo soy una persona que he sufrido de esquizofrenia, he sido una persona muy violenta, he sido traficante de drogas, he sido adicto a todo lo que hay perverso en el mundo. ¿Ok? He practicado boxeo, el orgullo y todo por las nubes. Entonces, fue un mecanismo que diría yo que Dios aplicó en mi vida. Que Dios aplicó en mi vida. Y yo predico acerca de la importancia de las oraciones largas. No para ser salvo, pero sobre todo personas que tienen caracteres bien deformados, ataques de furia, ataques de ofensa. Tú ves que llevas 3 años en Cristo, 5 años en Cristo y sigues con los mismos ataques. Hay personas con la inmoralidad sexual, hay personas que con muchos tipos de síntomas. Y mi consejo, tienen que unirse al sacerdocio, tienen que aprender a hacer oraciones largas. Tienen que aprender a hacer oraciones largas. Por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no era algo que yo hacía en mis fuerzas, era algo que yo me esforzaba para salir de esa sintonía, ¿verdad? La cual extraño grandemente, la cual extraño. Así Entonces, es, hermano, en mi iglesia, precisamente hoy vino el pastor porque estoy mala de mi oído y me vino a orar y decía que él prefería que se llenara la iglesia en los días de oración martes y miércoles que en su culto, que porque la oración es muy importante y ahí se ora en lenguas. Ya ve que le mandé una prédica, se ora en lenguas y se ora por 1 hora, oramos, o sea, largas oraciones. Y estamos tan entregadas a Dios que no sabemos qué ora el de al lado. aleluya, gloria a Dios. Tú ves, es cuestión de, creo yo, de experimentar, ¿no? En mover de Dios en diferentes lugares y tú estar abierto. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Equilibrio, dice el hermano Miguel Ángel, entre una cosa y otra, evidentemente. Yo te digo por experiencia, yo he pertenecido y pertenezco a una compañía de profetas por la gracia de Dios y sé lo que es 100 personas orar en lenguas. Yo sé lo que sintieron aquellos 120. Yo sé lo que sintieron porque he estado en reuniones así y hay orden y estamos con el gozo del Señor y paramos y tomamos café y comemos y después vamos a orar 1 horita más, venga. Y se puede hacer todo ordenadamente. Estudio de la palabra, nadie habla lenguas, evidentemente, ¿no? Cada cosa en su tiempo, pero no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio. Y entonces, bendito sea Dios, así como el Señor nos guía. Yo soy ministro de liberación, Dios me usa para expulsar demonios. y es más, sin el don de lenguas, yo creo que me moriría. Yo creo que me moriría. Ayuda mucho, ayuda mucho. El Señor declaró que sus creyentes. Curioso que Jesucristo nunca habló del don de lenguas hasta que resucitó. ¿Ah? Nunca habló Jesucristo del don de lenguas hasta que resucitó. Y manifestó. La iglesia no empezó hasta que oraron todos en lenguas, juntos, unánimes. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya. Si alguien tiene algún comentario más, yo creo que por hoy es suficiente. Hemos hecho un poco de énfasis en el estudio de la oración. Hemos visto por encima las oraciones de gemidos indecibles. Las oraciones de gemidos indecibles. Yo sigo grupos de jóvenes en Nigeria que tú ves niños. Si yo pongo esas reuniones como cantan en lenguas y como gimen en lenguas, yo no las pongo en mi Facebook porque creo que muchos blasfemarían por ignorancia, porque sé la ignorancia que hay en la Iglesia de Cristo. Y por eso es que yo no me atrevo a publicarlos. Como gimen, como mujeres en parto. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos ayude. Aleluya. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes que nos despidamos por hoy, por favor? Yo nada más, hermanito. Yo creo que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, no oramos nosotros. Ora el Espíritu Santo a través de nosotros y pues no lo podemos callar. O sea, Él ora y cuando Él dice amén, es amén. Y en esa oración podemos estar orando también en lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Como decíamos ahora en Judas 20, no hay ningún lugar en las Escrituras que diga vuestra santísima fe. En inglés dice vuestra fe más santísima, your most holy faith. ¿No? No hay ningún lugar en las Escrituras. O sea, es como que es el ingrediente final que Dios nos dice. Añadirle tantito de lenguas a cada oración que hagáis. Añadirle tantito. Y cuando tú agarras maestría con las lenguas, cuando tú agarras experiencia, tú puedes orar en lenguas, en el autobús, en la iglesia, cuando enseñan la palabra y tú no molestas a nadie. Porque tú puedes orar en lenguas silenciosas y no se entera nadie. Eso yo no lo aprendí hasta que llevaba orando en lenguas. Yo creo que fue casi recién llegado a España. Gloria a Dios. Aleluya. Familia, ¿más preguntas? A ver, el hermano Tony va a decir algo. Hermano Diego, buenas tardes. Lo que pasa es que en mi iglesia sí oran en lenguas. Y bueno, a mí en particular, y yo he visto también a muchos hermanos, que se siente la presencia de Dios cuando el pastor está orando en lenguas. De verdad que se siente, pero se siente la presencia y de verdad que es maravilloso. Yo las personas que he visto, hasta yo misma me quebro y de verdad es maravilloso que el pastor ora en lenguas. Es maravilloso, pero no cualquiera en realidad tiene la lengua. En lengua uno tiene que buscar al Padre de día y de noche, de día y de noche, y ahí, ¿no? Ahí te da, creo que el Espíritu Santo para hablar en lenguas, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Los que tienen es una bendición tan grande, ¿no? Que es lindo, Aleluya. maravilloso. Gracias, gracias, hermanita linda y preciosa. Dios la bendiga. Bendiciones, hermana. Adelante, hermano Tony, desde Madrid. ¿Así se me escucha? A ti, claro. Sí, ¿no? Bueno, me he conectado un poquito tarde y os estoy escuchando un poquito. Sé que estáis hablando de la oración. Y bueno, pues todo hay que hacerlo, es verdad, en un orden. Primero que la oración para mí es el matrimonio perfecto. Yo creo que cuando tu alma está donde tiene que estar, pues todo lo demás estará donde tiene que estar. Es decir, si mi persona es falsa, mi oración será falsa. Si mi persona es verdadera, mi oración será verdadera. Y no importa lo larga o lo corta que sea, porque el Espíritu Santo siempre te indica cómo debe ser. Se ha cortado, hermano. A ver, yo no te escucho. Un segundo, por favor. Apagó el micrófono. Parece que le entró una llamada. Bueno, Tiene su micrófono apagado. Eso queda dentro de la llamada, seguro. A ver. Vamos a darle un segundito. Estoy. Adelante, se te ha cortado, Tony. Sigue, sigue. Sí. Vale. Entonces, a ver, mi vida tiene que ser oración. Mi acostar, mi levantar, mi hablar, mi callar, mi vestir, mi calzar.
y todo es oración. La oración ya sabemos que es la cenicienta. Y la oración en sí es el Espíritu Santo. Y la oración acude a todas las citas, pero no se casa con nadie. La oración no es un trono aparte de Dios. La oración es un diálogo con Dios. Entonces la Biblia siempre dice que oremos en todo tiempo y sin cesar. Y eso es muy difícil. Solo aquellas personas pues que entienden que nuestra vida se tiene que convertir y nuestras vidas en una oración andante. Luego sobre las lenguas, pues yo personalmente, desde que las recibí, cuando yo me convertí, cuando el Espíritu Santo rompió todos los yugos en mi vida, fue a través del don de las lenguas. Y las he utilizado a lo largo de toda mi vida y se pueden utilizar de muchas maneras, porque es el Espíritu Santo el que las obra en ti. Yo he estado en cultos, en reuniones, en que unas personas han encendido a otras a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay quebrantamiento, hay movimiento del Espíritu Santo. Yo las he utilizado muchas veces en sueños, reprendiendo, a veces de gozo, de alegría, a veces llorando, a veces arrepintiéndome. Entonces es algo que yo no lo puedo manipular, sino que, como la oración, sino que la oración se mueve en mi vida, es el Espíritu Santo, es el lenguaje que me ha regalado Dios. Y se hablan misterios, hay cosas que con la mente no se pueden entender, pero sí entendemos en el Espíritu. Así que bueno, yo os dejo con esas palabras y cuando os escucho aprendo muchas cosas también y comparto también con vosotros. Eso es lo que puedo decir de la oración. Aleluya. Gloria a Dios. Santo mi Dios. Podemos hacer un poco más de énfasis. Yo creo que merece la pena. Podemos ver, por favor, 1 Corintios 14, 2. Santo mi Dios. Estas son lenguas para edificación personal y crecimiento. Estas no son lenguas que nadie las pueda entender. Estas no son lenguas que puedan ser interpretadas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Tú ves? Dice nadie le entiende. Amén. Nadie le entiende. O sea, estas son lenguas para edificación personal y para crecimiento. Porque hemos dicho que nadie le entiende, con don ni sin don. Nadie es nadie. Podría decir que somos todos uno, como dice el hermano, y muchas veces mis lenguas pueden influenciar a los demás a un impartir y a un bendecir. Porque dice que somos todos uno. La iglesia no es una organización, es un organismo. Amén. Ese es un tipo de lenguas para personal, edificación personal y crecimiento, ¿ok? Segundo tipo de lenguas las vemos en Hechos 2, del 6 al 7. Esas son lenguas como señal a los no creyentes. Todos conocemos esa escritura, ¿no? La podemos leer, ya que esto queda grabado y seguro otras personas pueden ser bendecidas otro día con este tiempo glorioso. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocea, en el Ponto y en Asia. En fin, esto es otro tipo de
lenguas. Hemos dicho que estas son las que son dadas como señal a los no creyentes. O sea, yo puedo hablar ahora y me salgan unas frases en chino y una persona que está aquí al lado mía sea china y el Espíritu Santo le ministre, ¿no? Se han dado muchas veces estos casos. Tercer tipo de lenguas las encontramos en 1 Corintios 14, versículo 4 y 5, por favor. El que habla en lengua extraña, esto es otro tipo de lenguas extrañas. Después está también el diverso género de lenguas. Ese don, por lo que vemos, Dios suele darlo a los intercesores, personas que deciden tener ese altar de oración donde invierten cierto tiempo de sus días. Con el paso de los años, Dios da ese don. Pero vemos este que hemos dicho en 1 Corintios 14, versículos 4 y 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, a sí mismo te edificas. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Aquí ya vemos el deseo de Pablo. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Por qué decía eso Pablo? Por algo lo decía. Es más, hay otra escritura donde Pablo dijo, hablo más lenguas que todos ustedes. O sea, Pablo ahí denotó el secreto de su ministerio. Ahí Pablo denotó porque es que fue capaz de atrancarse por 3 años en Arabia con el Espíritu Santo. Imagínate que cualquiera hubiera dicho qué tipo de orgullo tiene ese hombre, ¿no? ¿Cómo se atreve? Ni siquiera me ha escuchado a mí hablar en lenguas. Y él apuntándolos a todos y diciéndole, hablo más en lenguas que todos vosotros. Tremendo ese Pablo, ¿eh? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo es que todos hablásemos en lenguas. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, en el momento que hay interpretación de las lenguas, ya quedan al mismo nivel. La profecía como las lenguas. Si son interpretadas, quedan al mismo nivel. Yo, por ejemplo, estoy orando en lenguas y el Espíritu Santo me trae direcciones por las cuales orar en el entendimiento. Me trae direcciones. Días atrás estaba a punto de cerrar la reunión y estaba ya estamos despidiendo, me está grabado. Y el hermano de Bolivia, Sergio, no creo que no estoy aquí conectado. Sergio, y sentí la voz de Dios y sentí la presencia de Dios y me dijo, invoca la llenura del Espíritu Santo. Y yo estuve a punto de eso. Estaba ya cerrando la reunión y invoqué la presencia del Espíritu Santo y el hermanito empezó a hablar en lengua inmediatamente. El Señor lo bautizó, ¿no? En otras palabras, el Señor lo bautizó y empezó a hablar en lenguas. Bendito sea el nombre de Dios. Hemos dicho que este tercer tipo de lenguas son don de ministerio para edificación del cuerpo. Hemos visto 3 tipos de lenguas. Hay más. Hay muchas. Hay más. Ahora bien, o sea, las lenguas de edificación necesitan interpretación, pues no son para el hombre, sino para Dios. No necesitan interpretación. ¿Y qué tal esa escritura que dice todos no hablan en lenguas? Eso está la confusión está en 1 Corintios 12:29. 1 Corintios 12:29. Pero ¿por qué no, hermano, termine este texto de 1 Corintios capítulo 14? Ok, Dice, léalo hasta el final, mire. ok. Hemos quedado Hermano, es que este texto, hermano, un versículo solo es como sacar de contexto lo que realmente quiere decir el capítulo 14. Aquí Pablo está diciendo,
pueden hablar en lenguas. Y a partir del versículo 6 es cuando dice, pero no lo hablen delante de las personas que no entienden. Porque si hablan delante de las personas que no entienden, la lengua es esto. ¿Qué entendéis, hermano? No se entiende nada. Aquí dice, es como una trompeta y la trompeta suena de mal manera. Los soldados no entienden cuando tienen que ir a la batalla. ¿Entiende, hermano? Y en el versículo 18 es cuando Pablo dice que yo hablo más en lengua que todos vosotros, pero dice, atención, versículo 19 dice, pero yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento antes que enseñar con 10.000 palabras en lenguas. Este texto realmente quiere decir eso, que se habla en lengua todo lo que quiera, pero en personas, el énfasis en personas que no entienden, no le hables en lengua, porque se van a espantar, se van a ir corriendo, diciendo, esta gente está loco. Eso dice Pablo, hay que leer el capítulo entero, no solo sacar un versículo por un lado y por otro, y si es eso, se saca de contexto, hermano. Pero cuando hay un grupo fuerte, que todo el mundo ora en lenguas, pues que todo el mundo ora en lenguas. Pero Pablo dice, cuando no se entiende, no habléis en lenguas, porque no sirve de nada. Es como un sonido, ¿cómo dice aquí? Una trompeta o la citara, una flauta que no saben tocar. Es un sonido que no sirve para nada, porque las personas no entienden, las personas quieren entender. Ese es el contexto de este versículo. Perdón, hermano. No, hermano, está bien, Este texto. estamos viendo la palabra de Dios. Es importante ver, como hemos dicho antes, que Y yo no estoy en contra, ¿eh? Yo no estoy en contra. Yo oro en lengua, me sale en lengua, pero yo entiendo lo que dice, por ejemplo, el hermano Ruby. Cuando hay alguien que no entiende, es como que esto dice, ¿esto qué? Esto no sirve para nada. Para la persona, no le edifica. No le edifica. pero por esa regla de Hay que leer tres, este texto 14, completo. por esa regla de tres, de la forma que el hermano lo ha administrado, por esa regla de tres se suspendieron las lenguas. Porque si viene una Perdón, persona No, nueva, hermano, es que hay que no, entender. si Aquí hay viene, un texto Diego. y no se. por esa regla de tres, como él lo ha dicho, Solamente es. las lenguas las hablas tú en tu tiempo privado, a solas con Dios. Eso es para tú a solas con Dios. No, hermano, es que lo dice la Biblia, es que lo dice Hermano la palabra. Diego, hermano Dice, lo Miguel, dice aquí, lo dice la Biblia, no es una regla de tres, es que lo dice la Escritura. Pero ¿qué A dice? partir del versículo hermano 6 te Miguel, explica por qué. Te lo dice, Pero hermano hermano. Miguel, vamos a ver. No permítame. me lo estoy inventando. Ok. Adelante, Ramón. Adelante, Sí, caballero. hermano. Creo que el hablar en lenguas es hacer oración directamente a Dios, hablarle directamente a Dios en ese momento, porque el Espíritu Santo te está tomando para que tú lo hagas en ese momento y tú no te vas a fijar si el hermano que está enseguida de ti lo está haciendo o no lo está haciendo. A ti te está tomando, te está alumbrando con su amor el Espíritu Santo para que lo hagas, ya sea con gemidos indecibles o en lenguas. Es algo maravilloso hacerlo. Yo lo he intentado hacer, pero hasta ahorita no he podido hacerlo. Allí en la iglesia donde vamos, la mayoría habla en lenguas en días de oración, como es el martes y el miércoles, y se siente la presencia de Dios, ¿verdad? En ese momento se llena el lugar del Espíritu Santo. Así que yo no veo por qué nos opongamos a hablar en lenguas. Es que no es oponerse, es sencillamente leer la escritura en el capítulo 14, donde está la interpretación, está todo el texto donde dice claramente el asunto. Uno tiene que, no por lo que no es la religiosidad de la iglesia donde usted va la que es la verdad. La verdad está en la escritura, en la palabra de Dios. No es mi opinión, no es que yo me sienta mejor porque hago tal cosa, sino es Le voy a la decir una palabra de cosa Dios, es la palabra de Dios, ¿entiende?
cierta. El Espíritu Santo, cuando lo toma usted, no le va a decir al Espíritu Santo, no, no quiero, porque no le va a parecer al hermano que yo hable. El Espíritu Santo lo hace y usted empieza a hablar en lenguas. No, pero el Espíritu, nosotros no estamos, no somos, no es como, no es que estamos como, como endemoniados. El endemoniado no puede controlar al demonio. El demonio lo controla a él, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, tú puedes decidir hacer o no hacer, profetizar o no profetizar. O sea, claramente la Escritura dice eso. No es que yo estoy fuera de control. No es que yo estoy, me dio el asunto y no pude parar. O no me acuerdo lo que yo hice. No, eso no es. La Escritura claramente no dice. El Espíritu Santo es prudente, te deja, o sea, te da la opción. ¿Obedeces o no obedeces? Nosotros no somos seres autómatas, no somos robots en las manos de Dios. Jamás Dios ha hecho eso con nosotros. Jamás. Ni tampoco lo hace con su iglesia. La persona toma la decisión. O sea, yo puedo en este momento hablar en lengua si quisiera. Si Dios me estimulara, pero yo puedo negarme a hablar en lengua. O sea, ¿por qué? Porque tengo razón, tengo entendimiento. Y finalmente lo que tiene que ser transformada es la mente de la persona. Mire, lo importante acá es que nosotros un día vamos a un reino eterno con Dios, con todos los creyentes. Y por eso que el apóstol Pablo, entiéndase el Espíritu Santo de Dios, aconseja en 1 Corintios capítulo 13, versículo empezando, dice, de que no sirve de nada si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y si no tengo amor, de nada sirve, porque de hecho en el reino eterno no vamos a hablar en lengua, hermano. Lo único que va a importar es el amor. O sea, es la comunión con Dios. Es eso lo que tiene que importar. Es cuánto crezco yo en esto. ¿Vale la pena? ¿Sirve hacerlo? Ahora, si estamos todos que en ninguno, o sea, todos hablamos en lengua, y bueno, y oramos, y lo hacemos, ¿entiendes? Pero claramente, por algo la Escritura está. No nos saltemos el capítulo 14 para justificar lo injustificable. El capítulo 14 de 1 Corintios es fundamental, así como el capítulo 13 de 1 Corintios. Porque de eso se trata, hermano. La iglesia tiene que ser ordenada por la palabra de Dios, no por los líderes, no porque en mi iglesia el pastor habla en lengua y todos tomamos ahí, todos hablamos y hacemos un tremendo desorden. No, no es eso. Es ordenar la palabra, la iglesia ordenada y nuestra vida ordenada por la palabra de Dios. Porque si no, ya a mí se me ocurre hacer cualquier cosa, pues, hermano. O sea, de idea, yo he sido líder en muchos ámbitos en mi vida, pero no es llevar mi liderazgo a imponer mis ideas, sino yo ser transformado, renovada mi mente. La mente tiene que ser renovada. ¿Hacia dónde? Hacia el amor. Hoy día es importante, dice la palabra, la fe, la esperanza, el amor. Y el único que va a permanecer es el amor. La fe y la esperanza no lo vamos a necesitar en el reino de los cielos. Ya vamos a estar listos. Hoy día las lenguas son una forma de expresión. Claro que sí, pero tenemos que ser prudentes como lo hacemos. O sea, si usted me pide que ore por, no sé, las matanzas que están ocurriendo en cierto lugar en África, o sea, yo tengo la opción de orar en o ponerme a hablar en lengua, pero no es que quedo tomado por el Espíritu Santo, como dice, y no puedo no hablar en lengua. No, no, no. Yo no estoy endemoniado, estoy bajo la influencia del Espíritu Santo que actúa en mí y yo tengo la voluntad para obedecer. Jamás Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Se le está cortando el hermano Rubí. A ver, hermano, la hermana María Isabel lleva un rato con la manita levantada, que le toca a ella hablar, hermano. Sí. Amén, adelante. Buenas tardes para todos. La verdad que escuchándolos solamente me voy a basar en mi experiencia y en lo que he vivido. El hermano tocaba acerca de crecimiento, mente renovada y forma de expresión. Y en la experiencia que he tenido Y personal,
cuando No, nos pero, han pedido que, pero déjeme terminar un poco. De la Hermano, última idea. hermano, se te ha cortado por bastante tiempo, hermano Rubí. ajá, se le fue la Perdón, señal. perdón. Se me fue la señal, ya. ¿Se me fue la señal? ¿Me escucha? Se te fue la Ya. señal hace un ratito. Ya, bueno, lo que yo le voy a decir finalmente es lo último, que yo solamente una vez en mi vida he tenido esa experiencia de que alguien habló a la iglesia en lenguas y había un intérprete de lengua en ese momento y que tradujo. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso. La iglesia fue súper edificada porque esa persona profetizó, entregó una profecía en lengua y otro hermano al mismo tiempo, o sea, igual como una traducción, hablaba en lengua y el otro hermano traducía a nuestro idioma. Eso fue fantástico, maravilloso. Pero no se olviden de revisar el capítulo 14 completo, no algunos versículos. ¿No? Aleluya, gloria a Dios. Pero la cuestión aquí, hermano, hace mucho énfasis que no nos olvidemos en examinar el capítulo 14. Pero la cuestión aquí es que estos debates que estamos teniendo, desde que usted ha decidido debatir acerca de este tema, ¿no? En nuestra reunión, estos debates nunca ocurrieron en la iglesia primitiva hasta que llegó Corintios. Y Corintios llegó 60 años o 80 años después de Pentecostés. Entonces, durante todo ese tiempo, permíteme recordarte, jamás hubo hermanitos ni pastores debatiendo, no es bíblico, ¿cómo te atreves? No hay intérprete. No ocurrió, hermano, no ocurrió. Entonces, esto ocurrió en Corintios, hay que ver lo que ocurrió en Corintios. Había un nivel de desorden tremendísimo. Fornicación aún con la madre del padre. Había en 1 Corintios 5, había un desorden tremendo. Y ahí es donde viene 1 Corintios 14:2. No, disculpen. Deben todos orar en lenguas. 1 Corintios 12:29. Por supuesto que no todos deben de orar en lenguas. En las iglesias hay brujos. En las iglesias hay personas que vienen nada más que para que Cristo les dé dinero, para que Cristo les dé bendición. La revelación de Cristo no ha llegado. Todavía siguen amando el pecado. Por supuesto que a esas personas no les pertenece hablar en lenguas. Entonces, hago énfasis en esto, clarificando que estos debates jamás ocurrieron en la iglesia primitiva. Es ahora en estos tiempos que hay cantidad de denominaciones y hay muchas personas que aún te acusan, te quieren tachar de falso o de fariseo, ¿no? Porque cantidad de cosas. Pero la escritura es clara. La escritura es clara. La escritura es clara. Y hemos visto énfasis como en la iglesia tiene que haber orden. En la iglesia tiene que haber orden. Y para acabar, quería leer, bendito sea el nombre de Dios. Hermana Marisa, usted tenía la palabra. ¿Qué quería compartir? Perdón, buenas. Estamos Precisamente, aunque parezca que estamos contradiciéndonos, pero estamos en un mismo sentir y en el amor de Cristo, así que no nos podemos contradecir. Así que bueno, estamos aprendiendo unos de otros, hermanos. bueno, gracias por el tiempo que me prestan. Eh, yo voy a contar algo en base a mi testimonio y a lo que he podido experimentar en algunas ocasiones que invitamos a los hermanos que los que hablen lenguas empiecen. Realmente usted hablaba algo, varón, acerca del crecimiento de la mente renovada, de la forma de expresión y de las experiencias. Creo que la mayoría que estamos acá y tenemos el don de lenguas y empezamos, se propicia una atmósfera y lo que yo he podido ver es que cuando todos estamos, los que hablan el don de lenguas, se prepara la atmósfera y los que no, hay una manifestación y también ellos forman y el Espíritu Santo desciende y ellos también empiezan a hablar lenguas, porque realmente uno va y yo no me voy a privar y no es porque haya un egoísmo en no hablar lenguas en la iglesia o en el momento dado, si lo hablamos a nivel de congregación, no me voy a privar porque la persona que está a la par no puede.
Simple y sencillamente cuando estamos en adoración se prepara la atmósfera y uno empieza pues a alabar, a glorificar y ya es algo que decía alguien aquí, que no podemos limitarnos de dejar de hablar. Entonces, creo que es un tema que si lo analizamos muy bien, lo que se quiere es que todos sean llenos del Espíritu Santo y que todos hablen lenguas, pero no podemos privarnos porque una persona no habla, no lo voy a hacer yo. Y no es porque haya un egoísmo, sino que creo que todo tiene su momento y su tiempo. Todo tiene su momento y su tiempo, pero sí creo que hay cosas que no podemos limitarnos. Vamos, todos vamos si lo hablamos, porque veo que es a nivel iglesia, lo están hablando acá, todos vamos a recibir, a comer, a alimentarnos sin hacer a un lado nuestra vivencia y nuestra intimidad personal, pero no podemos limitar al Espíritu Santo, todo en el momento propicio. Entonces sí considero que en lo personal, cuando hemos estado en el don de lenguas, hablando nuestras lenguas, incluso siervos, dicen, los que tienen el don de lenguas empiecen y empezamos. Y ya han habido testimonios que personas que no lo hacían se ha derramado y ellos han sido parte también de esa vivencia tan maravillosa que todos quisiéramos que se tuvieran, ¿verdad? Así que gracias, hermano Diego. Aleluya a usted, hermana, por compartir. Gloria a Dios. Otra cosa, hermanito, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y cuando uno ora en lenguas, ama a Dios, porque lo está alabando con esas lenguas. Está amando hasta a su hermano y semejante. Uno de los frutos es el amor, y sí es cierto, el amor mueve montañas también, pero la fe también. Sin amor y sin fe no hay nada. Y sin el Espíritu Santo. Aleluya. Amén, hermana Margarita. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Estoy impactado, gloria a Dios. Me ha encantado escuchar a tu esposo, hermana Margarita. A Ramón, pues él aún no ha recibido el don. Usted lo recibió también en una reunión como estas, para la gloria del Señor. El Señor te Sí, lo dio. para gloria del Señor usted estaba bautizado. Bueno, el Espíritu Santo llegó y me bautizó y empecé a hablar en lenguas y además me liberó, porque empecé a sangrar horriblemente de mi nariz y de ahí Dios me ha transformado la mente en muchas cosas. He dejado muchas cosas. Antes no podía dejar de meterme a nadar a la piscina y ahora la piscina está ahí vacía porque prefiero orar o venirme aquí a este Zoom que estar en la piscina. Entonces Dios me ha cambiado cosas, hermano. Y estoy en el proceso porque, como dice el pastor, somos todavía súper imperfectos. Wow, es un testimonio poderoso, porque ¿cuánto tiempo llevaba usted en Cristo, hermana Margarita? Yo llevo 25 años, pero siendo cristiana oyente, sin leer la Biblia, pero oía lo que decía el pastor, oía la Biblia. Ahí también, pues no se hablaba en lenguas, pero pues oía la palabra de Dios. Y ahorita que recibí a Dios verdaderamente en mi corazón, tengo 4 años. Pero de esos 4 años, la verdad que 5 años, perdón, 5 años me ha transformado, me ha dado milagros, como dicen, cuando tú estás en Dios y tienes tu comunicación con Él, también en lenguas, Dios nos bendice, dice que da por añadidura. Y a mí me ha dado por añadidura y yo le doy gracias a Dios. Tan solo el viaje de mi hija y otras cosas que me ha dado, que digo, Señor, eres maravilloso, te doy gloria y honra a ti, porque toda la gloria y la honra es para Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, usted puede testificar de que desde que usted recibió el don de lenguas en una de nuestras reuniones, creo que fue como un año atrás aproximadamente, o 6 meses, 8 meses, usted puede testificar de que ha habido cambios notorios en su vida de oración, por ejemplo. Sí, en mi vida de oración y en mi vida personal. Mire, cuando yo fui a Estados Unidos, mi hija me hizo varias cosas. Y yo agarraba y decía, Señor, ilumíname, Señor, dame la paciencia, la calma.
y aguanté 46 días sin decirle nada. En otra ocasión, no, a la semana le hubiera dicho de cosas y me hubiera salido, pero Dios me dio esa sabiduría, de paciencia también. Yo era bien impaciente y Dios me ha probado mi paciencia a partir de ahí, que llego a la papelería y despachan a 1, a 2, a 3 y a mí, y yo llegué primero. Digo, bueno, señor, he ido a lista y pasan y me atienden a mí. Y también digo, bueno, señor, empiezo a orar y ya mi paciencia es otra. Otras veces ya les hubiera dicho de cosas y me hubiera salido. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo un doctor que me dijo que por vieja no me podía atender una cosa. Y le dije, mire, doctor, si usted no me quiere atender, no hay problema. Nada más dígamelo y yo firmo que me atendió y que Dios lo bendiga. Ah, ya, le voy a dar una pomada. Y me dio la pomada, casi aventando, me dio la pomada y dije, ¿sabe qué, doctor? Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Se quedó sorprendido porque pensó que le iba a decir otra cosa y yo también me quedé sorprendida, la verdad, porque en otra ocasión sí le hubiera dicho otras cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Nos regocijamos, hermana, por esa bendición, por lo que Dios ha hecho en vuestra vida. Me sorprende el testimonio de tu esposo, Ramón, que aunque él no ha recibido el don, se siente atraído por él, ¿no? Y gloria a Dios, porque muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Gloria a Dios. Versículo 39 de 1 Corintios 14 dice también, así que, hermanos, para terminar el capítulo, Pablo, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea que no impidáis, ¿qué significa en español? No las impidas, no las impida, no las impidáis. No las impidáis. Y después dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No dice, vete y habla lenguas en tu casa, debajo de un olivo. No, dice que se haga todo decentemente y con orden. O sea, que se pueden hablar en lenguas decentemente y con orden. Para eso están los líderes, para que haya decencia y orden en los cultos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Santo, mi Señor, yo creo que hemos tenido un estudio al final hoy bastante decente acerca de, especialmente de la oración en lenguas, del clamor, de las oraciones con gemidos indecibles. ¿Alguien tiene algo más que preguntar, a añadir? Hermano Miguel Ángel. Hermanito, le quiero hacer una consulta, ¿ya? Sabe que a mí me pasa que muchas veces yo sueño hablando en lengua, pero no las tienes. ¿Ah? Pero no manifiestan en lo físico. Exactamente, ¿ya? Y muchas veces como que quisiera, o sea, como que quisiera hacerlo, pero me freno. Claro. ¿Por qué va a decir usted? ¿Por qué? Porque yo creo que influye mucho de quién esté rodeado usted. Por ¿Ya? supuesto. Y aunque no debiera hacerlo, ¿no? Aunque no debiera hacerlo, ¿ya? Porque todo lo contrario, me debería pasar así como la hermana Margarita o como ustedes, que no tienen miedo, ¿ya? Que no tienen miedo para hacerlo, para dejar que el Espíritu me use, ¿ya? Aleluya. Y yo me siento... Se ha contestado sola, hermano. Se contestó sola. Sí, sí, pero a lo que voy es que en mi iglesia yo he sentido muchas veces, yo levanto mis manos, ya me dejo fluir, ya todo, adoro, adoro a mi Padre. Y he sentido muchas veces en ambas manos como que me crucificaran. A lo que voy.
quiero tu opinión. ¿Qué significa eso? ¿Que usted ha sentido cuando levanta las manos como que la crucifican? Claro, como que me entierran algo en mis manos. Entonces, yo no hallaba a quien preguntarle porque se nos ha enseñado, la iglesia está enseñada que la profeta mayor es la Santa Biblia, y estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero yo sé que el Señor quiere hacer algo en esta iglesia, pero es como que nos dejan actuar el Espíritu Santo. Entonces, Aleluya. yo, Gloria a Dios. yo, yo le explico eso, le digo, ¿qué es lo que es? Yo quiero yo tengo la respuesta, pero quiero ver si mi respuesta está bien. Entonces muchas veces me he callado. Es más, fue un hermano invitado que hablaba en lenguas y no sé, yo después dije, no es de Dios, pero se dirigió hacia mí y me dijo que por qué callaba, por qué no hablaba lo que tenía que hablar. Entonces yo dije, claro, me sentí atacada, pero yo no dije nada, acepté todo eso, ya, pero algo sucedió que me hizo afirmar de que no era de Dios él. No lo voy a decir, ya. Ok, hermana, es un poco yo no termino. Su principal pregunta es: ¿por qué sientes como que estás crucificada cuando levantas las manos al adorar? Esa es tu pregunta. Ajá, exactamente. ¿Sientes como físicamente hay unos objetos, a un dolor en tus manos, en tu muñeca? Sí, sí, Eso no es normal, ¿ok? Eso claro. no es normal. A mí me gustaría orar por privado. Orar por Ok, privado. Si usted siente dolor, que usted sienta dolor, eso son, en mi percepción, ¿ok? No, tú ves, a mí, Señor, está difícil que tú me escuches a mí decir, así dice el Señor, o no, aunque muchas veces estamos seguros que es el Espíritu Santo, pero yo me cubro. A mí se me ha enseñado a profetizar a con, mí, con a mí también se decencia me así. y yo me cubro las espaldas. Entonces, mi percepción es que hay algo en el mundo espiritual que está conectado a tus manos. Unas cadenas, sabemos que hay cadenas, que hay candados, que tú no los ves, pero tú puedes tener conexiones, ¿no? Y eso Sí, hay que desconectarlas a través de oración, de intercesión. Esa es mi percepción, hermana. ya. Yo en realidad lo he tenido guardado mucho tiempo porque yo soy feliz alabando a Dios, levantando mis manos. Y cuando, por ejemplo, he decidido seguir a Cristo, yo levanto mi mano porque yo he decidido seguir a Cristo, ¿ya? Y siento ¡tra! En mis manos como que me atraviesan ahí, pero yo sigo con mi mano en alto y es tanto que como que me quieren bajar y yo más la levanto. Entonces, Tú ves, yo usted mismo ve que hay una guerra, como que sientes como que te la quieren bajar. Tú ves, sí. hay cosas que orar, hermana. Yo no sé, yo en realidad no sé si era lícito que lo hablara aquí en este grupo. Por supuesto que es lícito. Estamos entre Sí, hermanos de la fe, tenemos el mismo enemigo y tenemos el mismo Señor y Salvador. Su nombre es Jesucristo de pero Nazaret. es que a veces yo no le puedo hablar a nadie, ni siquiera que en mi casa si le llegase a decir a alguien aquí en mi casa, lo primero que me van a decir es que estoy loca. Es una lástima, hermana, porque Y, no, y déjeme decirle, un día le conversé a una hermana esperando que ella me dijera algo y nada, nada, como ni se inmutó, como que me claro, dejó. Y yo sí, dije, bueno, de adelante, Elena, cállate, cállate. Así que ahora hablo de cualquier cosa, menos de lo que yo he experimentado. lamentablemente, Sí, lamentablemente. Sí, porque cuando tú tienes una iglesia y hay mentores serios,
personas que escuchan de Dios, esas personas te van a comprender y te van a ayudar a ser libre. El problema que tú has tenido y que muchos han tenido es que no han tenido un mentor, no han tenido un padre espiritual, no han tenido nadie que les ayude a caminar en su proceso, en su liberación. Yo he crecido más en estos grupos con mis hermanos, con ustedes, que en todo el tiempo, porque yo antes era como quien dice autodidacta. Ya. Y he aprendido con mi hermano Ruby, con mi hermano Miguel Ángel, con todos los que están ahí presentes. Sé que algunas faltan ahí, y con ustedes. Entonces, por eso yo dije, le voy a preguntar. Yo no quería preguntarle, pero dije, voy a salir de la duda. Porque yo tengo mi respuesta, pero eso. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si tu respuesta es que estás con Cristo crucificada, ok, de acuerdo a Gálatas 2:20, si tu respuesta es esa, yo no estoy de acuerdo con porque si tú sientes dolor, eso le ocurrían a ciertos católicos que le ocurrían estas cosas, eso no es normal. Que usted quiera adorar a su Dios y usted sienta como que hay algo espiritual en sus brazos que atraviesan dolor, que te los tiran para abajo. O sea, yo no digo que yo estoy crucificada con él, sino que el hecho de sentir eso, yo creo que va más por el otro lado. Yo empiezo a cuestionarme, y cuando usted enseñó la oración de que el desarraigo, que todo plan que hayan hecho mi familia, mis antepasados, a cosas... sí, tenemos que orar con esa dirección, hermana. Sí. Y creo que el Señor va a terminar de respondernos con claridad cualquier asunto. Amén. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Santo mi Señor. Corazón. De seguro vamos a estar orando pronto, hermana Elena, por privado. ¿Algún comentario más, alguna hermanita, algún hermanito antes de despedirnos? O al final, hoy ha sido como 2 horas de reunión. ¡Wow! Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. ¿Algún comentario más? ¿Habló Jesucristo en lenguas? Ese lo dejamos para la próxima. Ese lo dejamos para la próxima. Santo mi Dios. Vamos a estar impacientes para que llegue el viernes. Aleluya. Le podemos dar 1 minutito, 2 minutitos. Gracias a Dios por esta reunión, por escuchar su palabra, la posibilidad de estar vivos, buscar su rostro. Alaba su nombre 1 minutito. Padre, gracias, mi Dios. Padre, mi Dios, tú has hablado a través de tu palabra, mi Dios. Oh, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Padre amado, ayúdanos, mi Dios, a estar en unidad. Oh, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a tener orden. Oh, Padre amado, oh, mi Dios, te glorificamos en esta hora, mi Dios. Gracias de todo corazón te da tu pueblo, mi Dios, por protegernos hoy, por proveer hoy, por tener misericordia hoy de nosotros. Oh, mi Dios. Alábale, alábale, alábale. Él es bueno. Él es bueno. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre de gloria. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, tú sí eres bueno como nadie. Tú sí eres bueno como nadie. Gracias, Santo. Gracias, Santo. Alabados a tu alma, mi Dios. Precioso Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Amén y amén. Familia, pues hasta la próxima. Dios mediante. Vamos a seguir intercediendo, especialmente de lunes a viernes. Estamos intercediendo. El hermano Miguel Ángel está ahora ahí en el grupito de WhatsApp. De lunes a viernes, los fines de semana lo tenemos para ir a la iglesia, estar con la familia. Pero de lunes a viernes queremos seguir con 1 hora de oración. 1 hora. Jesucristo le dijo a Pedro acerca de la importancia de 1 hora de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y te animo, hermana Elena, que te unas a la intercesión de 10 a 11. Estamos orando. Vamos a estar por las noches
Hermana Marisa está dirigiendo oraciones también. Si Dios quiere, seguirá dirigiendo y sigamos ahí poco a poco. Un abrazo para todos, hermano Tony. Amén, Una amén. pregunta, mi hermano Miguel Ángel.